¿Cómo están? Bienvenidos a Cambio. Hoy tenemos una entrevista en medio de una coyuntura política muy particular. El jueves de esta semana, en la mañana, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la doctora Angie Rodríguez, dio una rueda de prensa casi alocución bastante extraña, en donde ella, que es una de las cabezas principales del gobierno, señalaba al propio gobierno de negligencia y hasta insinuando corrupción en los manejos del Fondo de Adaptación durante la época de Carlos Carrillo, que es justamente nuestro invitado hoy, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, doctor Carrillo. Muchas gracias por estar aquí. Federico, Silvia, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un momento interesante de la política para hablar. Vamos entrando en materia. Entonces, usted es un tipo considerado serio, educado, juicioso, estructurado en el proyecto de izquierda y llega a dirigir la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el momento del peor escándalo de corrupción del gobierno. Y podría decir que el presidente Petro lo pone a usted ahí no por su experiencia en gestión de riesgo, sino para que usted garantizara que no se robaran un peso, ¿no? Así Y es. lo encargó, Me lo dijo Carlos Ramón. claro, y luego acabó usted encargado del fondo de adaptación. Entonces, vayámonos a lo que pasó el jueves en la mañana. Angie Rodríguez cita esta rueda de prensa usando además los canales de la presidencia. No fue una cosa, digamos, que hiciera desde su cuenta de Twitter, parecía casi que una alocución presidencial. Y hace una presentación acusándolo a usted de falta de ejecución en los proyectos y diciendo que lo que usted había hecho era una vergüenza y que era gravísimo y tal. Esa puesta en escena muestra que ahí no hay solamente un tema de gobierno o un tema concreto de ejecutoria, sino hay un tema personal. ¿Qué es lo que está pasando entre Angie Rodríguez y usted? Yo he tenido diferencias con muchas personas del gobierno y creo que no es secreto para nadie que yo, pues, usted dice que yo soy una persona educada, pero no necesariamente tengo tan buenos modales. Entonces, si yo a veces tengo un exceso retórico, pues eso me puede costar la animadversión de algunos ministros. Y yo he tenido discusiones duras con miembros del gabinete, con unos que ya no están, con unos que ya están, que siguen estando, pero con la doctora Angie nunca. Vamos entonces a la relación con el ministro. El ministro Benedetti y usted, por supuesto, en términos políticos están en orillas completamente opuestas. Siempre lo han estado y siempre lo estarán, pero había como cierta calma entre ustedes dos. Ustedes no habían sido pues grandes contradictores públicos. Eh, no sé si había ahí como un pacto de no agresión, pero ¿en qué momento se dañó la cosa antes con Pues Benedetti? esto es la Blitzkrieg, ¿no? O sea, es la Blitzkrieg que desató la doctora Angie esta mañana. Yo creo que más de un pacto de no agresión era un cierto respeto a la capacidad de daño del otro. Entonces, yo, por ejemplo, le tengo respeto a Benedetti en ciertas cosas. Yo he dicho en el pasado que Benedetti fue un artífice pues casi que insustituible del triunfo de Petro en el 2022, porque lo fue. Y también había dicho, bueno, si a ustedes no les gusta Benedetti, ¿por qué no se quejaron en el 2021? Yo me quejé en el 2021. Benedetti hizo la campaña del 2022. Y yo, por ejemplo, no soy de la teoría de que Benedetti está donde está porque extorsiona al presidente. Yo creo que el presidente le tiene gratitud porque fue él el que le armó el muñeco. Y aquí voy a pasar una cosa que puede sonar polémica. No ha habido hasta hoy, excepto Uribe en el 2002. Uribe en el 2002 ganó como un fenómeno de masas. Uribe hizo una campaña de ruptura con la política tradicional, sobre el hastío del país con las FARC y derrotó tanto al Partido Conservador como al Partido Liberal. Pero eso generalmente no pasa. Generalmente la presidencia la gana un acuerdo político de distintas fuerzas, porque además aquí hay un esquema de segunda vuelta, hay un balotaje que impide que un candidato, por popular que sea, gane en segunda vuelta. Y por eso hay alianzas. Siempre las ha habido y siempre las va a haber, a menos que haya un fenómeno de masas como Uribe. Entonces, cuando Petro construye una candidatura viable en el 2022, lo hace de la mano de Armando Benedetti. Es Armando Benedetti el primer santista que llega. Después llega Roy, después llega Prada, después llega Rivera, después llega... Cristo nunca llega, Cristo llega ya es al gobierno.
Esa alianza la construye él y yo creo que el presidente le tiene una legítima gratitud. Lo que pasa es que pues Benedetti es impresentable, pues por eso lo extraditan, ¿no? Lo manda al ostracismo, lo manda castigado allá a Venezuela a una embajada inviable. Benedetti es un tipo además que carga con unos demonios complejos. Yo siempre he creído que Benedetti es un personaje dostoyevskiano. O sea, en una novela de Dostoyevsky, él sería el protagonista y no del idiota, ¿cierto? Pero él indudablemente sería el protagonista de la novela, porque es un tipo muy complejo, muy poderoso y ¿Usted le tiene miedo a Armando Benedetti? lo que pasa es que yo creo que tengo poco instinto de conservación y el miedo está atado a eso. Pero por supuesto que yo sé en lo que me estoy metiendo. Armando Benedetti es un tipo extremadamente poderoso. Doctor Carrillo, pero usted no contestó la respuesta, la pregunta sobre en qué momento fue la ruptura con Benedetti. Decía usted que tenía que ver con el fondo de adaptación. ¿Por qué particularmente? Porque en la medida en que pasa el tiempo, yo empiezo pues a tener proyectos mucho más claros en el fondo. En el fondo de adaptación hay 1 billón largo de pesos para estructurar una obra definitiva que empezó a estructurarse en el gobierno Duque. Ese proyecto se llama Dinámicas Hídricas. Cuando yo llego al fondo, ese proyecto de dinámicas hídricas tiene una consultoría que estaba siendo estructurada por la doctora Paola Miranda, que era entonces subdirectora de proyectos, ¿cierto? Ejecutora del gasto y digamos, ella era la que tenía el billete. Ella lo dice, lo ha dicho públicamente, seguramente con todo este ruido alguien la entrevistará. Ella dice que ella le ganó esa plata a Olmedo, que Olmedo quería traerse esa plata para la UNGRD y robársela y que ella se la arrebató y lo convenció y dejó la plata allá. Pero entonces, claro, la plata se queda allá y ¿cómo se va a ejecutar? Ellos toman una decisión, yo no había llegado ahí, que era hacer una consultoría de 56.000 millones de pesos. Esa consultoría, cuando yo llego, ya se está estructurando, tiene un proceso que está avanzando y en diciembre se iba a adjudicar. A mí me contacta Noticias 1, que son unos periodistas muy serios y les doy el crédito. Me siento primero con un periodista, se me escapa en este segundo su nombre, yo tengo mala memoria, no, con otro. Y después me reúno con Nacho Gómez. Y Nacho Gómez es un sabueso. O sea, yo creo que hay pocos periodistas de investigación tan capaces y con tanto olfato como Nacho Gómez. Y Nacho Gómez me dice, eso es un favorecimiento a un contratista, está chueco. Y yo le digo como, pues lo que yo tenía era unas quejas del otro contratista, que es una cosa que pasa todo el tiempo en un proceso. Eso es un proceso que se estaba haciendo por ley 80, SECOP, todo público. Eso está ahí para que los detectives de SECOP en medio de sus campañas se pongan a mirarlo. Y lo que hago es llamar a una de mis asesoras externas jurídicas que tenía contratada por el fondo y pedirle un concepto y me dice, eso está chueco. Entonces, cuando revisamos, efectivamente ninguno de los proponentes cumplía. Por eso se declara desierto y eso pues me cuesta la animadversión de la subgerente. Le pido algunas renuncias, empiezo a hacer unas modificaciones. La subgerente además acababa de tener un bebé. Entonces es como había una inflexibilidad ahí para poder moverlos, pero empiezo a mover las fichas de ese ajedrez que en principio no quería mover. Y me quedo con la versión en mi cabeza de que no era dolo, sino era incompetencia. Pero ese proceso estaba chueco. ¿Y cómo supo usted que eso le había molestado al ministro Benedetti? No, ahí no hemos llegado a Benedetti. Contrarreloj, yo tomo la decisión de hacerlo in-house. Y es una decisión por la que yo respondo porque es mi decisión. Y si quieren que les diga, se lo aprendí a Peñalosa, ¿no? O sea, ¿cómo hizo Peñalosa con el Metro de Bogotá? ¿Cómo hizo para tirar a la basura unos estudios y no irse a la cárcel? ¿Cierto? ¿Y cómo hacer para que los próximos alcaldes no pudieran cambiarlo? Pues contratar un paquete. Esa era la única forma de que el proyecto de dinámicas hídricas quedara contratado en este gobierno. Entonces, ¿qué hago yo? Está sobrediagnosticada la Mojana. El Fondo de Adaptación ha hecho estudios durante 15 años infinitos sobre la Mojana. La decisión es política.
¿Qué hacemos con el río Cauca? ¿Hacemos el muro de 120 kilómetros que proponía el gobierno de Duque o hacemos un proyecto que está pensado para recuperar la dinámica natural del río? Pues yo me voy por la segunda, empiezo a estructurar el proceso de ceros con un equipo técnico en el que confío, de gente capaz, en una entidad técnica, y arrancamos contra el tiempo. Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque cambia el DAPRE, cambian los ministros. Usted sabe que en 2024 un poco llegó, 2025 llegó con todo un gabinete nuevo. Y después, ese mismo año, aterriza el superpoderoso Benedetti a ocupar un espacio político que antes no ocupaba. Y ahí es donde todo empieza a desordenarse. Pero yo ya llevaba meses en la gerencia del fondo y finalmente, además, con la llegada de Diego Guevara al Ministerio de Hacienda, se destraban los nombramientos. A mí no me dejaban nombrar. Entonces, por ejemplo, no lo dejaba nombrar Bonilla. Bonilla no me dejaba nombrar. Bonilla dice que era una orden del presidente. Yo no sé si era una orden del presidente porque aquí todo el mundo dice que es orden del presidente todo, ¿no? Y como no es fácil chequear con el presidente. Pues sí, entonces Bonilla no dejaba nombrar y hasta marzo de este año es que yo puedo poner ahí gente de mi confianza como asesores. Tenía contratistas, pero no había podido nombrarlos. Entonces yo cambio las supervisiones de esos proyectos, vuelvo a un decreto original que era el que más o menos daba la estructura del fondo y le quito la ordenación del gasto a los gerentes que estaban, a los petristas. Le pido la renuncia a la doctora Miranda, también a una gente de su equipo, hago unos cambios y empiezo a nombrar asesores para poderlos poner a supervisar el contrato de la ruta del arroz, que es otro del que ya vamos a hablar, que es una medida no estructural. Al mismo tiempo, arrancamos con esa ingeniería in-house en el fondo. El fondo tiene capacidades, el fondo tiene gente muy capaz, tiene un acumulado, tiene un conocimiento y la decisión es contratar unos insumos técnicos a través de un contrato de ciencia y tecnología. Esa es otra de las cosas que menciona la doctora Angie. ¿Que teníamos afán? Pues claro que teníamos afán, porque si no salíamos a hacer ruedas de negocios ahorita en septiembre, pues simplemente no se iba a contratar. Esto habría sido para, este proyecto ya no va a ser. Esto es otra de las cosas y a mí eso me duele profundamente. El presidente Gustavo Petro, que es cordobés, no va a dejar un legado en La Mojana por culpa de esto. No lo va a dejar. Y en septiembre íbamos a adjudicar, ya estaba listo para adjudicar el contrato de un poco menos de 20.000 millones, como 17.000 millones, que es la ingeniería básica. Había 11 proponentes, esos proponentes tenían derechos adquiridos, estábamos a días de adjudicarlo, un proyecto, en mi opinión, muy bien hecho por gente decente, proba, y me echaron. Y pues bueno, ahí es donde entra Benedetti. Básicamente porque usted decide sacar a los funcionarios para montar su proyecto. No, porque desde mayo de este año empezaron a publicarse hojas de vida para el cargo de gerente del Fondo de Adaptación. Y esas hojas de vida se publican en medio de las discusiones de las aprobaciones de la reforma. Para nadie es un secreto que en Colombia el Congreso extorsiona al Ejecutivo. Eso para nadie es un secreto. Y pues esto quedará grabado. Quizás en unos meses o en unos días Bonilla y Velasco se vayan a la cárcel, pero si Bonilla y Velasco se van a la cárcel, también se van a ir los congresistas, porque ese cohecho es de doble vía. Y así lo hizo Álvaro Uribe y así lo han hecho todos los gobiernos. Que este gobierno se eligió con una bandera de cambio, que a este gobierno se le mide con otro rasero, que este gobierno tiene una oposición dentro de los medios hegemónicos y dentro de unos sectores muy importantes y muy poderosos que lo miden con otro rasero, lo que con Santos era póker y jugadas maestras de la estrategia, en este gobierno es un pecado mortal. Pero así es como ha funcionado la política en Colombia. Pero usted lo que está diciendo entonces es que en el fondo de adaptación está pasando lo mismo que pasó en la unidad de gestión del riesgo y que el gobierno se está dejando extorsionar por congresistas y que por eso lo sacaron. Y indudablemente el Fondo de Adaptación se le entrega a unos sectores políticos como un acuerdo político. Que eso no es un delito. O sea, dar participación en el gobierno en sí mismo
no es un delito. ¿Qué es inmoral? Bueno, depende de cómo se plantee, depende de muchas cosas. ¿Qué puede llegar a ser delictual? Sí, pero el fondo de adaptación se le entrega a unos sectores políticos. Entonces aparecen 2 hojas de vida publicadas por el DAPRE para ese cargo. La primera es la de la doctora Catherine Rojas. Esa hoja de vida está publicada un tiempo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Después, así como la suben, la bajan. Después ponen una del señor Johann Steven Londoño, que es el yerno de Berenice Bedoya, hoy en la lista del Verde, es de la ASI, pero ahí hay una coalición, nuevamente aspira a ser elegida senadora, y Berenice Bedoya, recuerden ustedes, está dentro de ese grupo de congresistas mencionados en el escándalo de la UNGRD. Ella me pidió una rectificación por un trino que yo puse, y aquí que nuevamente estamos hablando en público, aprovecho para decirle, doctora Berenice Bedoya, no me voy a retractar, porque la señora está subyúdice, la señora está siendo investigada, la señora está mencionada, y quien la acusa de hacer parte de ese entramado criminal no soy yo. Quien la acusa es la fiscalía. Y eso es público. Entonces la señora Berenice Bedoya tiene que pedirle a la fiscalía que se retracte, no a mí. Y pues imagínense lo que es que me digan a mí que llevo aquí, en ese momento llevaba 18 meses, entregándole mi vida a esta entidad, entregándole mi vida a esta lucha para que los colombianos recuperen la confianza en el presidente, para que recuperen la confianza en la UNGRD, para que recuperen la confianza en este proyecto político. Que me digan que le van a dar el fondo de adaptación al yerno de Berenice Bedoya. Hay una cosa muy, tal vez paradójica, doctor Carrillo, y es que, porque lo que usted nos acaba de decir es muy grave. Esto todo es muy grave. Lo que hizo Angie esta mañana es muy grave. Pero que usted llegue a dirigir la unidad de gestión de riesgo justamente por su cualidad ética y por la garantía que le da usted al presidente que con usted no se iba a perder un peso. Y ahora usted está advirtiendo que con el aval del presidente, porque esto es con el aval del presidente, podría estar repitiéndose la historia de la unidad de gestión de riesgo y ahora va a terminar usted de golpe defenestrado o botado de su cargo por oponerse a eso. Esa es una manera de plantearlo, pero lo que pasa es que el presidente arma un gabinete y ese gabinete también actúa con una cierta autonomía. Yo no creo que cada jugada política que haga Armando Benedetti en el Congreso se la consulte al presidente. De acuerdo, pero digamos que llegado el momento del desarrollo de esta crisis, el presidente va a tener que decidir si lo vota usted o si vota Angie, básicamente. Digamos, él va a tener que tomar un bando. Yo nunca he sido de la teoría de que me pongan a escoger, y yo no pienso poner al presidente a escoger. El presidente siempre ha tenido a disposición mi cargo. Yo no tengo apego por el poder. Yo entiendo el poder mucho más como un castigo, como una carga, como una cruz, que como un premio. El poder, pues, es sabido que es una bestia magnífica. Entonces, hay personas que en el momento en el que les arrebatan el poder, en el momento en el que les arrebatan la dignidad, el título, el cargo, empiezan a sentirse vacías. Yo, desde que entré en la política, que uno empieza a tener poder. O sea, no es lo mismo cuando uno tiene una poderosa cuenta en Twitter que cuando es un ciudadano cualquiera. No es lo mismo cuando uno ocupa un cargo de elección popular y le ponen un tapete rojo apenas llega y empieza el sí doctor, ¿cierto? Porque usted llega al Consejo de Bogotá y nunca le van a volver a decir que no. Sí doctor, sí doctor, sí doctor. Esas frivolidades del poder consumen a la gente. Entonces, si el presidente me pide la renuncia, yo se la doy sin chistar. Me voy y nos vamos todos. Ahora, eso tendría unas consecuencias complejas. ¿Cuáles? Para el país. ¿En qué sentido? Vuelva a armar este muñeco. Esta es una entidad complicadísima. La primera dirección que llegó, que era de un riesgólogo, que es una persona, pues Javier Pava, que es una persona que yo también le tengo mucho aprecio y que es petrista, que es leal al proyecto, que ya había trabajado con el presidente en la Bogotá Humana, pues en 6 meses no había podido asumir el control de esta entidad. Es que yo esto me lo tomé casi que a sangre y fuego. O sea, esto fue una toma de esta entidad.
Yo traía perros entrenados en olfatear divisas y lo pasaba por todos los corredores. Por supuesto, esto implica quejas, el sindicato, no sé qué, porque es que aquí en esta sala de crisis aparecían bolsas llenas de plata. Aquí en este edificio donde estábamos en los sótanos, extorsionaban a los contratistas con cientos de millones de pesos en efectivo para meterlos en el banco de proveedores. Esto era una cueva de Rolando. Esta entidad era complicadísima. Esta oficina en donde estamos fue la oficina centro del escándalo de las marionetas, que es un escándalo de proporciones similares o mayores al escándalo de la UNGRD, que también tiene con circular roja al exdirector del Departamento de Prosperidad Social de Duque, en donde han hablado de altísimos funcionarios del gobierno Duque por esta oficina. Pasaron 18 billones de pesos entre el 2018 y el 2023. Y créame que no se ven. Entonces, si yo me voy, pues yo le genero un problema al presidente. Y yo no le quiero generar un problema al presidente. Yo, de verdad, y se lo decía ahorita fuera de micrófonos, yo al presidente no lo amo como Bolívar, pero sí lo quiero, y mucho, porque es una persona que sacrifica su propia vida por un proyecto que compartimos. Créame que él, como ser humano, yo no creo que la pase bien. Yo no creo que sea una persona feliz. Yo creo que es una persona solitaria. Creo que es una persona que, pues, que seguramente quiere muchas otras cosas, que se siente frustrado de no poder hacer ciertas cosas, pero que le abrió una puerta a los procesos de izquierda que no habría podido abrirse sin él. Entonces, yo le tengo gratitud no porque me haya embalado en este chicharrón, sino por lo que ha hecho por nuestro proyecto político, que es un proyecto común. Entonces yo no quiero tampoco generarle ese problema. ¿Qué pasa si yo me voy y ponen aquí nuevamente, ¿quién sube las hojas de vida? ¿Quién sube las hojas de vida? La doctora Angie. Entonces, ¿qué hoja de vida van a subir? ¿Quién me va a reemplazar? La persona que me vaya a reemplazar, por supuesto que la va a tener más fácil de lo que yo la tuve, porque le entrego esto barrido, ¿cierto? El vómito trapeado, ¿cierto? En mejores condiciones. Pero inmediatamente esas ratas que están allá en el Congreso, que son los amigos de Benedetti con los que ha estado toda la vida en el Congreso, con los que hace política desde el Ministerio del Interior, se van a parar así en dos patas. Pero le voy a hacer una pregunta muy directa para una respuesta directa. Sí, es que yo contesto muy corto. Usted es un tipo muy concreto, sí. Usted podría decir que la doctora Angie Rodríguez está haciendo lo que está haciendo para tomarse de nuevo esta entidad y para tomarse el fondo de adaptación y con eso garantizar los recursos que se necesitan para tener un séquito de contratistas aceitados para ganar las elecciones. La doctora Angie Rodríguez trajo a su gente cercana al fondo, son buenos cargos. Yo pensaba que era un poco una transición, ¿no? O sea, como que estaba migrando para después quedarse un poco como premio de consolación ahí. Eh, pero no, yo creo que ella simplemente está haciendo funcional Armando Benedetti. Y Armando Benedetti sí está haciendo lo que le digo. Pues estaba armando un muñeco político claramente. La señora Catherine Rojas, la que nombraron como gerente del Fondo de Adaptación, es la esposa, ex esposa, usted sabe que eso a veces no es muy claro, del subdirector del Fonsecom, del poderosísimo Fonsecom del Ministerio del Interior. Ahí tiene las llaves. Entonces, dentro del acuerdo político que muy seguramente hacen, está un subdirector, un subgerente de proyectos con la ordenación del gasto, muy poderoso, muy bien pagado, ¿cierto? Y una gerente de Benedetti. Le pone un candado. Él toma el control de la entidad. A mí me parece que esto es bastante obvio. Créame que pues, un político profesional como Benedetti no va a hacer poner a la señora Catherine Rojas. ¿Quién sube la hoja de vida? Pues la sube Angie. ¿Quién baja las otras hojas de vida? Pues baja la doctora Angie. Ahí hay un dúo dinámico que funciona muy bien a la hora de hacer esos acuerdos políticos. Vamos a los señalamientos puntuales entonces de que hizo Angie Rodríguez. Básicamente con todo está como el centro es la ejecución y ella presenta cifras importantes. Dice, por ejemplo, que en el 2024
Hubo un reembolso de 200.000 millones de pesos por falta de ejecución, pero dice que el 2025 va a ser vergonzoso, fue la palabra que usó, que porque van a tener que devolver cerca de 387.000 millones de pesos por esa falta de ejecución supuestamente de su gestión. Pues falsas sí, porque las cifras. El reintegro presupuestal que se hace el año anterior, pues eso digamos que no es del todo mi responsabilidad, pero tiene que ver también con que el fondo tiene un gran proyecto, que es ese proyecto de 1.2 billones de pesos. Es un fondo. Esa plata no se pierde, esa plata se pospone. El imaginario colectivo juzga la función pública con unos números, con un indicador que es la ejecución. Entonces aquí hay como un mantra de el gerente, la ejecución está al 100%. Usted puede tener la ejecución al 100%, Olmedo era un gran ejecutor. Cuando yo llegué aquí en marzo, el 11 de marzo, ya Olmedo había dejado la olla raspada, aquí no quedaba plata. No quedaba nada. En la subdirección de manejo quedaban 70 millones de pesos. En el caso del fondo, al tener un solo gran proyecto y ese proyecto no poderse concretar, pues hay que aplazar, porque el gran proyecto se cayó. Nosotros hoy en el fondo, pues como país, como nación, seguimos teniendo unos recursos muy importantes que están destinados a la ejecución de esa obra. Lo que yo estaba contratando eran los estudios. Por eso se hacen esos cambios, pero esos no son unos cambios que hago yo. El fondo tiene una junta directiva a la que hay que pedirle permiso, donde hay otros ministros, donde está, incluso el mismo Benedetti está en esa junta directiva. ¿Ese informe es falso? Es decir, ¿las cifras son falsas o la manera en la que se están presentando está tergiversada? Todo. O sea, todo. Y ese informe sale de la señora Diana Marcela Medina, que es la mano derecha de Aníbal Pérez. El presidente fue enfático en que no quería a Aníbal Pérez cerca del Fondo de Adaptación. ¿Y quién desautorizó al presidente en eso? Pues aquí Angie y Benedetti se lo están pasando por la faja, porque es que la orden del presidente es que él no quería a Aníbal Pérez cerca, ni por ahí, ni por los lados. Y el informecito ese que lee la doctora Angie de una manera además tan histriónica, poco sobreactuada esta mañana, es ese informe que le entrega esa señora que es la jefe de planeación. Un informe apócrifo. Me llama la atención que ya empezó la intervención, que digo, parecía una locución por la puesta en escena, con la frase los recursos públicos son sagrados, como tan mocusiana, mocusiana, como dando a entender como si usted se los hubiera robado. Pues yo, a diferencia de otras personas, pues aquí puede pasar la UIAF. Vea, yo no tengo un centavo que no haya salido de mi salario. Y además yo tengo un superpoder, y es que sé vivir con poco. Y yo no estoy en la política, yo estoy en la política porque tengo unas convicciones, unas causas, que a algunos puede simpatizarles o no. Vea, yo aquí tengo un Marx de peluche, ¿cierto? Cualquiera pensará que yo duermo abrazando un Marx de peluche, y probablemente sí, ¿no? O una hoz y un martillo así al dormir, pero yo estoy en la política porque creo en un modelo de sociedad dentro de un marco ideológico. No tengo la más mínima intención de enriquecerme. A mí no me interesa esa frivolidad. Yo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Imagínese, usted se roba 10.000 millones de pesos y ¿en dónde se los mete? La plata es como la lectura, eso no se puede ocultar. Entonces, ¿qué hago después de decir que no, que el reloj es chimbo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo escondo la plata? Yo no tengo ninguna intención de enriquecerme. Entonces, por supuesto que a mí me ofende profundamente, porque es que yo me he echado al hombro esta entidad, y no solamente esta entidad, sino el nombre del gobierno y del proyecto y del presidente. Y yo creo que he hecho bien mi trabajo en proteger al presidente del peor escándalo de corrupción de su gobierno. Yo no sé si él lo entiende o no, pero yo creo que ustedes y la opinión pública en general lo entiende. Es el peor de los problemas políticos que ha tenido el presidente en sus 3 años de gobierno largos. Entonces me ofende profundamente siquiera que la señora Angie Rodríguez, que es mano derecha de Armando Benedetti, venga a decirme con suspicacias y con insinuaciones
infantiles que yo me estoy robando la plata. Sí, digamos, usted la entendió así también. Pues el país lo entendió así. Lo que pasa es que ella dice supuesto, presunto para evitar una acción jurídica. Además, la acción jurídica no sirve para nada. O sea, si usted sabe cómo son las retractaciones, aquí la discusión es política. Ella saca toda la artillería, la Blitzkrieg, ¿cierto? Se rompe el acuerdo de tácito de medir la capacidad de daño del otro y se viene con la artillería de utilizar las redes de la presidencia de la República. ¿Eso se puede hacer sin autorización del presidente? Pues es que ella es la secretaria general de la presidencia. Y acuérdese que en este estado presidencialista... ¿Usted cree que la doctora Angie Rodríguez tiene las agallas pues, de hacerlo sin la autorización del presidente? Yo creo que está muy empoderada y pues justamente el ruido que hubo hace una semana larga sobre la salida de ella era justamente porque no le había hecho caso al presidente en la publicación de una hoja de vida. Entonces, de ahí sigue. Empoderada está, indudablemente, pero utilizar las redes de la presidencia, la figura del presidente de la República encarna la unidad de la nación. La figura del presidente de la República en un estado como este es el equivalente al rey en Tailandia, al rey en Inglaterra. Es el jefe de Estado. Encarna la unidad de todo lo que somos, de lo que representamos como nación. Y la presidencia, o sea, esto es literalmente como si un director administrativo, porque ni siquiera es un ministro, un director administrativo cogiera en Inglaterra la red de la Casa Real, la Royal, lo que usted quiera, para transmitir una pequeña, ínfima, nimia vendetta política. Es de ese tamaño la torpeza política que cometió la doctora Angie esta mañana. Angie Rodríguez, hablando de la ejecución, dice que usted solo ejecutó en su periodo el 47%. ¿Eso es así? Dice usted que las cifras son falsas, pero ¿cuál es su cifra entonces? Yo no he visto la totalidad del discurso, de la locución, porque estaba atendiendo una alerta naranja de un volcán activo en el Cauca. Si ella dice que el 47 y me echaron en septiembre, pues tremenda ejecución. Ahora también habla de unos proyectos específicos en donde dice hay el 0% de ejecución, Eso es o hay mentira. el 3% de ejecución. Eso es, y digamos, antes de entrar como en los proyectos concretos, eso es mentira y así fuera verdad. Eso no es delito. claro, eso digamos que no, porque ella dice he trasladado esto a los órganos de control y tal. Pero es que yo mismo le di traslado a los órganos de control. No es delito, pero sobre esto, antes de entrar al tema puntual, quiero preguntarle otra crítica, digamos, que se ha repetido entre detractores suyos e incluso entre gente que no es que le tenga particular animadversión, pero dicen, este tipo era, digamos, un kamikaze contra la corrupción y es claro que no se va a robar un peso, pero no estaba preparado para ese cargo ni tenía un background en ese cargo, en esa área del conocimiento, y que ha demostrado su falta de preparación en esa baja ejecución. Eso es un poco Ese es el relato que ella construye. Ahora, yo creo que eso es absolutamente falaz. Yo soy diseñador industrial de profesión. Y créame que aquí en la UNGRD he podido aplicar el diseño industrial como pocas veces lo había aplicado en mi carrera. Antes de meterme en la política, pues yo había sido profesor en la universidad, había trabajado en agencias de diseño, pues hace muchos años, cuando estaba joven. En la China también trabajé en una agencia creativa y demás. Este es el lugar en donde yo más he aplicado el diseño industrial. Lo que pasa es que cuando no hay cómo atacar a un político, pues entonces se inventan, pues básicamente majaderías, como el hecho de decir que yo no puedo estar en la función pública porque estudié diseño industrial. ¿Y su ejecución es baja o no? Digamos, ¿cuál es su versión? Es que, por ejemplo, en el caso y aquí vamos al hecho de querer medir la función pública a través de ese rubro de la ejecución. La UNGRD funciona sin principio de anualidad. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no tiene principio de anualidad. Porque es de emergencia, es de, digamos, gestión de riesgo. Y aquí hay algo que pues, es importante recalcar, y es que se ha venido debilitando la capacidad del fondo desde antes, no solamente en este gobierno. El fondo debería ser líquido. Es decir, esto debería ser una alcancía de plata. Entonces ahí salen unos y dicen, no, pero es que si usted tiene la plata en liquidez, entonces eso empieza a generar costos financieros, pero también genera rendimientos, ¿no? Entonces, si les parece tan maravilloso el sistema financiero,
Aquí hay un amarre con la fiduciaria de la previsora, pero uno diría, si esto les parece tan malo y si creen tanto en la privatización y en la banca, pues entonces pasen la plata a una fiducia de Luis Carlos Sarmiento Angulo y que dé rendimientos. Pero el problema es que si usted no tiene la plata líquida, entonces ¿cómo hace para pagar y contratar de emergencia? Yo tengo una varita mágica en esta entidad. Yo puedo hasta contratar sin CDP, que eso lo escucha cualquiera que haya estado en la función pública y dice como, no, este man está loco. No, yo puedo coger la varita mágica y contratar sin CDP, porque es que es una emergencia. Pero cuando nos quitan la liquidez, entonces después toca hacer una ratificación, pasarla a la fiduciaria de la previsora, esperar a que el Ministerio de Hacienda dé el PAC, porque hay una disponibilidad presupuestal que se acumula en la medida en que pasan las vigencias. Eso es otro cambio muy grave que se dio el 31 de diciembre del año pasado, cuando no se abrió la plataforma para que constituyéramos el valor líquido cero. Eso en la práctica es lo que desfinanció el fondo porque nos quitaron 2.6 billones de pesos, que eso es otra cosa que da mucha piedra, porque es como cuando está sentado aquí, sentadote Olmedo y sus 40 ladrones, entonces le dan plata ilimitada y a mí me quitan la disponibilidad presupuestal. Porque otra de las cosas que le dijeron es, ¿por qué se queja usted de falta de plata si no ejecuta la que hay? Pero, por ejemplo, volviendo al tema del fondo, no porque no es la ejecución, es también el pago. Usted puede tener un proyecto, nosotros aquí tenemos un pasivo, es que estos son chicharrones que vienen, nosotros tenemos aquí un pasivo de billones de pesos. Hay gente que concluyó el proyecto que hizo, bien, mal, regular, que se lo robaron, que era de un político, que era del partido político que usted quiera, pero lo concluyó hace 4 años y todavía no lo hemos pagado. Por N mil razones. Entonces, esas cifras de ejecución, pero volvamos a hablar del tema específico del que ella habla. El 82% de los recursos son para la obra. Entonces, pues claramente esto es falaz. Si la obra no se ha contratado y la obra además no se va a contratar en este gobierno ya no fue capaz de dejarlo. Lo que yo dejé listo para contratar fue la ingeniería básica. Y esa ingeniería básica se pospone 2 meses y medio porque la señora de Benedetti, la señora esta Catherine Rojas, llegó a parar todo lo que había y empezó a darle forma a esos rumores de una presunta corrupción. Y eso, pues, a mí me parece que es bastante evidente que es un intento por enlodarme para sacarme del camino. Porque soy incómodo, porque soy una piedra en el zapato para que le entreguen la entidad a la politiquería en época de elecciones. Vamos a los contratos, esos 4 que usted ha mencionado puntuales, que fue los que habló Angie Rodríguez de 0% de ejecución. Senderos para la Paz, la Ruta del Arroz, la aplicación de la Mojana. Senderos para la Paz tiene 33% de ejecución, pero ojo con las fechas. Es que esto es muy malintencionado, o sea, yo creo que esto se cae de su peso. Esto se cae de su peso. El convenio de Senderos para la Paz, esto es un convenio con el Invías por 72.000 millones de pesos. Un convenio que nuevamente, es que a veces no pareciera porque yo no soy un lambón como otros ministros, pero yo sí le hago caso al presidente. Entonces ese convenio de Senderos con el Invías de 72.000 millones de pesos es para contratar vías terciarias con las juntas de acción comunal de La Mojana. Con juntas de acción comunal de La Mojana. Son 60.000 millones de pesos que pone el Fondo de Adaptación, 12.000 millones de pesos que pone el Invías, lo ejecuta, por eso está el Invías, es un convenio. Ese convenio se firma el 18 de julio y a mí me echan el 5 de septiembre. Y se han estructurado 140 convenios, va en 33%. ¿Dónde está la falta de gerencia? ¿Y cuál es la supergerencia que presume la doctora Angie? Que si ha ido 2 veces al fondo, no ha ido 3. Hoy ni siquiera hay oficinas, están trabajando en la casa. Esa es la supergerencia. La doctora Angie Rodríguez lo llamó a usted a contrastar estas cifras antes de presentar el informe. Yo me puse a disposición de ella, porque pues se los decía al comienzo de esta entrevista, es que yo no tenía ningún tipo de animadversión con la doctora Angie. Yo sabía que ella era funcional a Benedetti y demás, eso no es un secreto para nadie, pero yo trato
de navegar dentro de la realidad del gobierno para poder hacer mi trabajo. Entonces, cuando a ella la nombran gerente encargada, lo primero que hago es escribirle y decirle, advertirle sobre las dudas que tengo del contrato ese de la ruta del arroz, que en mi opinión hiede, y decirle, estoy a tu disposición, porque un poco es, el primer problema es con esta señora Catherine Rojas que pone Benedetti. Entonces es como, yo públicamente empiezo a hablar de esto, a la señora le piden la renuncia, yo creo que eso es por orden del presidente, toda esa gente de Aníbal Pérez se queda ahí, son los mismos, se vuelven a reacomodar alrededor de la ruta del arroz también los que estructuraron el proyecto, yo sigo insistiendo, pues sigo siendo una piedra en el zapato, luego nombran a Angie y yo lo primero que hago es escribirle, decirle, Angie, sentémonos, tenemos un convenio con Chocó, tenemos un convenio con La Mojana, tenemos pendiente la adjudicación de este proyecto que es fundamental para el legado de este gobierno en La Mojana, estoy a tu disposición, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces es como, alguna vez me dice como a las 11 de la noche, ay, ven al fondo que estoy aquí. Y pues es una reunión con equipos, es una reunión. Si ella ha venido o había venido porque ya se fueron de aquí, hoy están sin oficina. Hoy el Fondo de Adaptación no tiene oficina y sugiere que yo haga un acto de corrupción por darle un espacio digno a los trabajadores, a los funcionarios del Estado. Entonces el gobierno del cambio, el gobierno de la reforma laboral, va a tener haciendo pico y cédula a sus trabajadores porque no hay suficientes oficinas. Eso, en ese punto, Angie Rodríguez también mencionó que por el cambio de oficinas había pasado básicamente a pagar 100 millones de pesos más Sí. por el arriendo. Pero ella no menciona el precio por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque es un acto artero. Lo que hace ella es una declaración de guerra, es maledicencia. Si usted coge el número de metros cuadrados, tiene que el número de metros cuadrados se duplica. El fondo de adaptación que yo recibí tenía hacinamiento. Las salas de juntas funcionaban como coworkings. Había pico y cédula. Esto no es mentira. Ahora usted mencionaba en una de sus respuestas, doctor Carrillo, que había frenado un proceso de contratación porque llegaron dudas por parte de un periodista, pues que lo alertó de que algo estaba pasando. Eh, Eso es diciembre del año pasado. sí, ¿no le preocupa a usted desde estos cargos ahora que está en el gobierno estar frenando todos los frentes de corrupción que se atraviesan en el camino y que eso justamente sea una razón para que no se esté ejecutando el 100% del presupuesto destinado a una entidad? Pero pues imagínese, si usted tiene que escoger entre ejecutar o que se roben la plata, o sea, ¿qué ponemos? ¿Tener una cifra baja de ejecución o dejar que se roben la plata? Entonces, si la doctora Angie, que además se cree poderosa, ¿no? Porque poderoso es Armando Benedetti. La doctora Angie, pues, imagínese usted. Para usted la ve simplemente como un agente de Armando Benedetti. Yo creo que tiene más garras que eso y lo demostró, pero es irrelevante en la política. Es una persona que está pasando por ahí y la cogen y la llevan y la ponen ahí y el presidente deja vacíos alrededor suyo. El poder es para ocuparlo. Entonces, cuando orbita una persona, que era lo mismo que pasaba con Laura Sarabia, entonces usted pone ahí y se queda como una cosa un descarpado así. Uf, se ocupa. Pero ese poder no necesariamente le pertenece, no se lo ha ganado. No es una actriz legítima del escenario político nacional. Benedetti claramente lo es. Usted habla de una declaratoria de guerra, que pues, es un término fuerte. Sí, eso es. Hablo de una blitzkrieg, para ponerla en términos más dramáticos. Más dramáticos. ¿Por qué decide Angie declarar la guerra? Es decir, ¿cuál es el móvil? Porque se quiere quedar con el fondo de adaptación. El presidente le pidió la renuncia a Angie Rodríguez en días pasados y ella sigue en su cargo. ¿Sabe algo de qué pasó?
esa renuncia se echó para atrás. Es muy extraño. O sea, ¿cómo así que le piden la renuncia? Que el mismo Benedetti, porque vean que siempre está. El mismo Benedetti sale y dice, yo no sé por qué le pidieron la renuncia, pero me duele porque, ay, ella es maravillosa. O sea, esa protección que sale a ofrecerle públicamente, pues a mí me parece muy raro lo que pasa. Y la logró proteger, ¿no? Benedetti nunca pierde. A mí no me gustaría estar bajo las alas de Benedetti, pero sí, usted tiene razón, Benedetti no pierde. Él lo dijo muy claramente que al tigre no se le acorrala, que al tigre hay que dejarle una salida. Yo no sé de dónde salió el nuevo tigre, pero estos tigres del Caribe, ¿por qué no son jaguares? Pero indiscutiblemente él está detrás de todo esto. Mire, también dijo usted que el gobierno no le cumplió a la Mojana. El fondo de adaptación no era conocido, no es conocido tanto públicamente. En la mujer sí. En la Mojana sí, le iba a preguntar eso. ¿Cuál es el legado que usted dejó en su gestión? A mí eso me entristece mucho. A mí eso me entristece mucho porque pues la primera consultoría queda desierta por estas alertas de corrupción. La segunda, cuando ya está a punto de adjudicarse la ingeniería básica para poder hacer el contrato llave en mano, pues me sacan cuando estaba a días de contratarse. Y luego empiezan a posponerlo, a hacer adendas, a patear la pelota para adelante, para adelante, para adelante. Y estábamos con los tiempos muy apretados. En serio, en septiembre habríamos tenido que empezar las ruedas de negocios para poder contratar en los primeros 3 meses de... Esto es un proceso, esto es una licitación pública, para poder contratar en los primeros 3 meses del próximo año. Eso ya no va a pasar. Eso ya no va a pasar. Estamos en diciembre. Ese proyecto está muerto. Entonces, para mí sí es muy triste no poder dejar un legado en La Mojana, porque va a ser muy difícil que un próximo gobierno, esa plata está ahí, y con todo este ruido que hay y con todos estos problemas que vendrán después de esta entrevista y de las declaraciones de la doctora esta mañana, muy seguramente esa plata no se la van a poder robar tampoco. Entonces el próximo gobierno va a encontrar más de 1 billón de pesos listos para invertirlos en un proyecto en el río Cauca. ¿Y qué va a hacer el próximo gobierno? Pues lo que iba a hacer Duque era, y no les estoy mintiendo, ahí están los diseños, era un dique de 122 kilómetros. Un dique. Es decir, iba a ampliar sustancialmente la frontera agrícola, porque lo que hoy son ciénagas y es un ecosistema de agua y la cultura anfibia y los camellones y todo lo que usted quiera, pues lo iba a convertir en potreros. Potrerizar la Mojana. Eso, por supuesto, hay gente en la Mojana que le encanta. Y yo tengo enemigos acérrimos en la Mojana, gente que viene aquí y protesta y dice que me va a poner una bomba y que me van a echar al chorro de Caregato y bueno, en fin, porque yo coincido con el presidente en que aquí hay que dejar que el agua fluya, que hay que recuperar la dinámica hídrica natural y eso no va a ser fácil que un próximo gobierno lo haga. Y por todo este pimponeo, que pues en últimas es responsabilidad, pues todo lo que pase en el país, pues tiene responsabilidad el presidente porque es el presidente. Pero esto es responsabilidad de Armando Benedetti y sus jugadas maestras de la política por esa inestabilidad que generó en el fondo de adaptación, es que ese proyecto no se va a poder contratar en este gobierno. Al final de la rueda de prensa o de la locución, la doctora Rodríguez mencionó como si fuera parte de un mismo episodio el tema del robo que sucedió en la casa de sus padres, de los papás de ella. ¿Qué lectura le dio a usted a eso? Me parece una cosa sumamente abusiva con el Palacio Presidencial, ¿no? Eso lo hacen los estudios que quedan abajo, ¿cierto? Me parece. No sé si me equivoque, pero creo que lo hace en los estudios de las alocuciones presidenciales. O sea, me parece que es una cosa enormemente abusiva con su cargo. Pues es como, porque en últimas ella está hablando como gerente del Fondo de Adaptación. ¿Por qué no lo hace aquí en las oficinas? Ah, porque el fondo no tiene oficinas, porque hoy están teletrabajando.
Y pues bueno, ni más faltaba, a la gente hay que creerle, a la gente hay que protegerla. Yo me imagino que posterior a esas denuncias que hace la doctora Angie, habrá una investigación, habrá unas conclusiones de la justicia, atraparán a las personas que se metieron a ese apartamento, que hoy no tienen nombre, ni cara, ni rostro, ni nada, pero pues ella hace una afirmación que a mí sí me parece que es bastante tendenciosa, y es que ella quiere sugerir que le robaron unos documentos del Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación contrata por ley de 80, todo es público. Entonces, ¿qué es lo que le habrían podido robar del Fondo de Adaptación si todo está publicado? ¿Qué? Yo creo que aquí evidentemente hay una vendetta política, hay una declaración de guerra y todos hemos visto cuál es el proceder de Armando Benedetti. Cuando filtra los audios con Laura Sarabia, pues él mismo me ha dicho varias veces una cosa. Me dice, cuando hemos hablado varias veces me ha dicho, es que tú eres muy talibán y tienes que ser más carnaval, como yo, ¿no? Y quizás yo no soy tan carnaval, a mí me gusta mucho Barranquilla, pero pues sí, como decía él cuando decía que a Osama Bin Laden no le importaba su popularidad cuando se cayeron las Torres Gemelas, a mí tampoco me importa que se caigan las Torres Gemelas. Entonces un poco creo que por eso es que había una sana convivencia entre los dos, porque los dos sí tenemos algo de talibanes. Dos potencias nucleares. La Blitzkrieg. Pero venga, le hablo de la ruta del arroz porque esto es interesante. Cuando yo llego al fondo, la ruta del arroz la estaba estructurando la subgerencia de regiones. El fondo tiene 4 subgerentes que al comienzo del gobierno llegaron todos del petrismo. Cuando yo llego quedan 2, la doctora Paola Miranda en proyectos, que era la que tenía el billete, y unas medidas no estructurales, que tenía un presupuesto mucho más modesto, de Andrés Charri. Charri ha sido un tipo cercano al petrismo desde hace mucho tiempo, y Charri es aún el subgerente de regiones. Él es quien estructura el proyecto de la Ruta del Arroz. Lo estructura de la mano de Catherine Rojas, la persona que luego fue nombrada como gerente, que estaba dentro de su equipo, y quien hoy funge como subgerente de riesgos, que es la doctora Lina Natalia Ramírez. Ellos tienen unas diferencias, se pelean, Charri y la doctora Ramírez. Ella tiene un bebé, se va de licencia de maternidad, vuelve. Yo los saco a todos ellos de la supervisión de la Ruta del Arroz, les quito la ordenación del gasto, o sea, es como yo tomo medidas, no los eché, fue mi error, debí haberlos echado a todos, esto es una lección aprendida de vida. Si nos está viendo algún político, cuando llegue a un encargo, echa a todo el mundo, porque eso es un problema. Entonces, él es quien estructura el proyecto, él es el ordenador del gasto. Si aquí hay una investigación por la Ruta del Arroz, al primero que tienen que investigar es a él. Él fue el que firmó. Ese proyecto se adjudica el 13 de diciembre del 2024 y el 14 de diciembre llega un correo electrónico haciendo una denuncia de corrupción. Todos estos documentos está la trazabilidad. Esa denuncia dice que la plata del Fondo de Adaptación se la van a dar a la ñoñomanía, al senador Julio Elías y a su hermano Bernardo Elías, los ñoños, para financiar las campañas del 2025 al Senado. Eso es lo que dice la denuncia, porque usted sabe, esto será sujeto de acciones jurídicas. Eso no lo digo yo, doctor Julio Elías, quien nos está viendo con toda seguridad. Yo no digo que esa plata se la hayan robado para financiar la campaña de los ñoños. Eso lo dice esa denuncia. Pero los ñoños, ¿de quién son? Los ñoños son de Benedetti. Siempre han sido de Benedetti. Los ñoños eran unos operadores políticos de tercer orden de Córdoba de Sagún, alineados dentro del partido de la U con el superpoderoso senador Armando Benedetti en el gobierno de Santos. Armando Benedetti ponía ministros en el gobierno de Santos. Tenía el Ministerio de Educación, tenía FONADE, que es lo que lo tiene en unos líos jurídicos gigantescos.
por los ñoños y por FONADE, ¿cierto? Y eso dice la denuncia. ¿Y qué hago yo? Lo que pasa es que yo no doy una rueda de prensa para hacer lo que es mi obligación. Yo traslado esa denuncia a la Fiscalía y a la Procuraduría. Yo pedí que no se pagara nada. ¿Por qué? Porque hay un informe de la interventoría que dice que el contratista no cumple. Anexar informe. Está el informe. El interventor dice que el contratista no cumple. ¿Y quién es el contratista? La Fundación San José. La Fundación San José, que el dueño de la Fundación San José es un amigo de Benedetti, fueron fórmula del partido de la U. Sí. Es de la Fundación San José. Entonces, es que yo estoy siendo demasiado macabro y mal pensado. Y aquí hay unos intereses económicos, políticos, que giran alrededor de un círculo de personas que deben ser investigadas. Y yo como gerente hice todo lo que me correspondió hacer y por eso tengo la absoluta tranquilidad de que yo no le debo nada a nadie. Y por eso me parece tan profundamente ofensiva la infamia de la señora Angie Rodríguez. Esto es un capítulo más de la historia universal de la infamia. Es eso, es infamia. Que para quitarme a mí de encima porque él es molesto, yo no sé si es que le dijeron al presidente que me echara y el presidente no me quiso echar, armen este circo que armaron, utilizando además las redes de la presidencia y menoscabando la dignidad del presidente y de este proyecto político. Esto es un problema para el presidente, esto no es un problema para mí. ¿Ustedes de verdad creen que a mí me echan mañana y eso es un problema para mí? Yo tengo muchas cosas que hacer en la vida, yo tengo libros por leer, yo tengo lugares que conocer. Yo tengo suficientes cosas en mi cabeza con las que entretenerme. Tengo 2 gatos, ¿no? Es como, yo no me voy a quedar en mi casa llorando porque ya no me subo en un helicóptero o porque no estoy administrando cientos de miles de millones de pesos en lo absoluto. Yo tengo además un proyecto político de largo aliento y yo voy a seguir haciendo política hasta el día que me muera. O Sí, que me maten. a usted le mueven la aguja otro tipo de cosas. Exacto. Entonces, esto se convierte en un problema para el presidente, esto se convierte en un problema para el gobierno. Lo que sí es vergonzoso es que salga con toda la artillería, además que ni siquiera le pertenece. Si yo voy a hacer un en vivo, lo hago desde las redes de la UNGR y ni siquiera porque tengo mis propias redes que tienen mucho más alcance que las que tiene la red institucional de la unidad. O sea, si yo quiero emitir algún juicio, alguna opinión o lo que sea, lo hago por mis redes sociales, con el ecosistema digital del que hago parte. No necesito abusar de una manera tan vulgar de la investidura que tiene. Mire, en esta entrevista ha hablado usted de cifras falsas, que detrás de esto hay extorsión y ha mencionado una cantidad de cosas gravísimas. ¿Ha pensado usted en poner algún recurso por lo que está pasando? Pues vean, ella en su alocución habla de presuntos, de supuestos, de no sé qué. Está libreteada, claramente. Está libreteada para tratar de insinuar que yo estoy robándome la plata, lo cual me indigna profundamente, pero yo no veo que ahí haya una acción jurídica. Ahora, de oficio, todo el mundo va a actuar. Para terminar, doctor Carrillo, obviamente usted comenzó esta entrevista diciéndonos que este gobierno es, no recuerdo la palabra que usó, pero exótico, diferente, que pasa, atípico, pasan cosas que en otros gobiernos no sucedían. Y una de esas, pues, es esa garrotera pública entre los funcionarios, que por supuesto no es lo deseable, ¿no? Eh, este concepto de que la ropa sucia se lava en casa en el gobierno se ha aplicado poco, Sí. ¿no? Pues al punto de que el presidente transmite en vivo los consejos de ministros. Entonces, pues, ya que esto es un tema público y pues su interlocución con el ministro Benedetti y con Angie Rodríguez, pues supongo que está cortada. Quisiera que termináramos con un mensaje directo suyo a ellos dos. ¿Qué le dice usted a Angie Rodríguez y a Armando Benedetti? Que no vale la pena. Que no vale la pena. O sea, este es un proyecto político que tiene futuro. Ella, dentro de este proyecto político, había encontrado un espacio, producto de su labor en el DAPRE, y este es un proyecto político. Ella además es una mujer de izquierdas, ella viene de nuestro proyecto político.
Y yo creo que no vale la pena jugársela por un padrinazgo como el de una persona como Armando Benedetti. Armando Benedetti claramente no es un hombre de izquierdas, no es una persona que esté en esto porque quiera un mejor país, porque quiera que sus hijos crezcan en un país menos desigual, porque quiera que las personas que trabajan en su mansión de Lagos del Caujaral vivan mejor. Entonces, pues jugársela por ese lado no vale la pena. El presidente lo ha dicho hasta el cansancio, siempre lo dice en los consejos de ministros, lo dice en público, lo dice en privado, siempre dice, no se dejen derrotar de la codicia, siempre lo dicen. Yo creo que ese es el mensaje que yo le daría a Angie Rodríguez, no vale la pena. Y Armando Benedetti. Benedetti es un personaje mucho más complejo. Yo creo que Armando Benedetti hoy está pasando por un momento muy difícil de su vida, porque es una suerte de dandy, ¿no? Es un tipo pues que aprecia el lujo, es un tipo refinado, es un tipo que seguramente pues es así porque esa es su construcción eh, pues de sus daddy issues y lo que sea que tenga, ¿cierto? O sea, es un tipo que quiere mostrarse exitoso, impecable, bien vestido, con la camisa perfectamente planchada, con rodeado de bellas mujeres a lo largo de su vida, en fin. Y yo creo que está pasando por un momento muy duro porque van a pasar años antes de que lo saquen de la OFAC. Van a pasar años, incluso después de que se vaya Donald Trump. Yo creo que él debe estar pasando por un momento personal muy difícil que incluso lo está llevando a cometer torpezas políticas. Y yo en el fondo creo que una persona que ha podido navegar con tanto éxito durante los últimos 20 años en la política es una persona que tiene un nivel importante de capacidades. Es un tipo brillante y que pues podría aportarle más al país y a la política que seguramente la siente como la sentimos todos los políticos si no se dejara ganar de esas frivolidades que lo tienen en donde lo tienen. Doctor Carrillo, le agradezco mucho su tiempo. Eh, Le agradezco por atendernos en su oficina. Hoy es jueves en la noche. Esta entrevista se publica el domingo. Vamos a ver si para el momento de la publicación usted ya es exdirector de la unidad de gestión de riesgo o si sigue en el cargo. Pues tengo pendiente la conversación con el presidente. Yo no le voy a entregar mi carta de renuncia a la doctora Angie. Por supuesto, si el presidente me lo pide. Vea, ¿Algún mensaje para el presidente aprovechando por si está viendo esta entrevista? yo ya se lo di una vez y se lo repito aquí, si la está viendo. La última vez que hablamos en su despacho, que me llamó, o sea, cuando nosotros hablamos en el despacho, pues es porque lo llamo. Incluso me dijo que dejara de pedir las audiencias por la W. Pero, pero yo le repito aquí un mensaje que le transmití esa vez y yo le hablé de Manuel de Grouchy, del mariscal de Napoleón que lo hizo perder la batalla de Waterloo. Y le hablé de eso porque no hay nada peor para un líder, para un gobernante, que tener generales, mariscales, ministros obsecuentes, sin criterio. Eso es lo peor que le puede pasar. Napoleón perdió la batalla de Waterloo porque un mariscal fue incapaz de desobedecerlo. Bueno, el mensaje queda clarísimo. Muchas gracias, doctor Carrillo.